El viento sopla a través de las estepas. Un silencio mortal cae sobre la tierra. En el horizonte aparece una nube de polvo. No son dioses, son hombres, hombres que cabalgan como si fueran uno con sus monturas, hombres que matan con precisión matemática, hombres que han venido a arrasar tu mundo. El imperio mongol, la máquina de guerra más perfecta que la humanidad haya conocido. En apenas unas décadas, conquistaron el territorio más grande que cualquier imperio terrestre en la historia. Desde el Pacífico hasta Europa Oriental, desde Siberia hasta Oriente Medio. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo un pueblo nómada de las estepas asiáticas pudo someter a civilizaciones milenarias, ejércitos profesionales y murallas que parecían inexpugnables? La respuesta está en sus batallas. Confrontaciones donde la brutalidad se mezclaba con un genio táctico nunca antes visto, donde la sangre corría mientras la historia se reescribía. Hoy contaremos la historia del ascenso y caída del Imperio Mongol a través de sus 10 batallas más decisivas, una cuenta regresiva hacia el corazón del infierno en la tierra. Si te fascinan la estrategia militar y las batallas que cambiaron el rumbo de la humanidad, suscríbete ahora. El rugido de los mongoles está a punto de comenzar. Antes de sumergirnos en las batallas, debemos entender quiénes eran estos guerreros de las estepas. Los mongoles no nacieron como conquistadores. Eran tribus fragmentadas, enfrentadas entre sí, sobreviviendo en uno de los entornos más hostiles del planeta. Todo cambió con Temujin, un niño que vio a su padre asesinado y que sobrevivió abandonado en la estepa. Este niño se convertiría en Genghis Khan, el gobernante universal. Unificó a las tribus mongolas y creó el ejército más disciplinado y versátil de su tiempo. Su ventaja: los mongoles transformaron debilidades en fortalezas. Sin industria para armamento pesado, desarrollaron un arco compuesto superior que disparaba más lejos que cualquier otro. Sin grandes números, perfeccionaron tácticas de movilidad y engaño. Sin experiencia en asedios, aprendieron rápidamente de ingenieros chinos, persas y europeos. El ejército mongol funcionaba como un organismo vivo. Cada guerrero podía sobrevivir solo, pero juntos formaban una máquina letal. Comunicación perfecta mediante banderas, mensajeros y señales de humo. Disciplina absoluta y una crueldad calculada que servía como arma psicológica. Ahora, adentrémonos en las 10 batallas que definieron a este imperio de terror y asombro, comenzando la cuenta regresiva. La batalla del río Indo, 1221. El sol caía implacable sobre las orillas del río Indo. El agua, que normalmente fluía tranquila hacia el océano, ahora reflejaba el brillo de miles de armaduras y espadas. De un lado, el último vestigio de resistencia del imperio corásmio, Jalal al-Din, hijo del Shah Muhammad, con aproximadamente 30.000 guerreros desesperados pero determinados. Del otro lado, el hombre que había destruido sistemáticamente cada ciudad de su imperio, Genghis Khan, con sus 50.000 mongoles sedientos de una victoria final. Jalal al-Din había logrado lo imposible. Después de ver su imperio desmoronarse, ciudad tras ciudad, había reunido a los supervivientes, a los que aún creían que la marea mongol podía ser detenida. Se había retirado hacia el sur, hacia la India, y ahora estaba atrapado contra el río Indo. No podía retroceder más, pero tampoco podía rendirse. No después de lo que los mongoles habían hecho a su pueblo. La posición de Jalal al-Din era formidable. Había colocado su espalda contra el río, eliminando cualquier posibilidad de retirada para sus hombres. Lucharán hasta la muerte, debió pensar. A su derecha, había posicionado su flanco junto a una montaña escarpada que parecía infranqueable. Era una posición defensiva perfecta, o eso creía. Genghis Khan observó el campo de batalla y vio algo que nadie más había considerado. Esa montaña, aparentemente impenetrable, podía ser rodeada.
Inmediatamente envió a una unidad de élite comandada por su hijo Tolui para escalar y flanquear la posición de Jalal al-Din. El amanecer del día de la batalla, Genghis Khan desplegó su estrategia. El centro mongol avanzó directamente contra las líneas corásmias, mientras sus alas derecha e izquierda comenzaron la famosa maniobra del torbellino, rodeando gradualmente a las fuerzas enemigas. Era la táctica que había perfeccionado a lo largo de décadas, una danza mortal que había visto sucumbir a ejércitos enteros. Al principio, los guerreros de Jalal al-Din resistieron valientemente. Incluso comenzaron a empujar hacia atrás a la línea central mongol. Por un breve momento, el Shah pudo haber creído que la victoria era posible, que podría vengar a su padre y a su imperio. Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde lo alto de la montaña descendió la caballería de élite mongol, liderada por Tolui. Atacaron el flanco desprotegido de Jalal al-Din, sembrando caos y destrucción. La formación corásmia se desintegró cuando los guerreros trataron desesperadamente de reposicionarse para enfrentar esta nueva amenaza. Con su formación rota, los corásmios fueron presa fácil para la disciplinada máquina de guerra mongol. Miles murieron en minutos. El campo de batalla se convirtió en un matadero. Jalal al-Din vio cómo su último ejército se desmoronaba a su alrededor. En un acto final de desafío y desesperación, Jalal al-Din hizo algo que incluso impresionó a Genghis Khan. Montó su caballo, cabalgó directamente hacia el río Indo y saltó desde una altura de varios metros hacia las turbulentas aguas. Contra todo pronóstico, sobrevivió y nadó hasta la orilla opuesta, escapando momentáneamente de las garras del Khan. Genghis Khan, observando desde la distancia, impidió que sus arqueros dispararan al Shah en fuga. Se dice que se volvió hacia sus generales y dijo: «Un hijo así debe tener tal padre». Era un raro cumplido del conquistador más despiadado del mundo, pero la admiración no significaba misericordia. Genghis Khan ordenó la persecución implacable de Jalal al-Din, quien eventualmente sería asesinado años después, no por mongoles, sino por asesinos kurdos en Anatolia. La batalla del Indo demostró dos aspectos fundamentales del genio militar mongol: la capacidad de Genghis Khan para identificar debilidades en posiciones aparentemente inexpugnables y su implacable determinación. Cuando los mongoles iniciaban una persecución, no existía distancia suficiente para escapar. Este mismo espíritu de caza inexorable caracterizaría todas sus campañas. ¿Te impresiona esta persecución implacable? Espera a ver lo que sucede cuando los mongoles se enfrentan a su primer gran obstáculo natural en nuestra siguiente batalla. La invasión de Japón, 1281. 60 años después de la muerte de Genghis Khan, su nieto Kublai gobernaba el imperio más grande de la historia. China había caído. Corea era una provincia. Los antiguos reinos de Asia Central eran meros recuerdos. Solo quedaba una tierra cercana que desafiaba al Gran Khan, las islas de Japón. Kublai Khan, ahora proclamado emperador de China con su dinastía Yuan, no podía tolerar la existencia de un reino independiente tan cerca de sus costas. Después de que sus embajadores fueran decapitados por los japoneses, decidió que era hora de una demostración de fuerza definitiva. El año 1281 marcó el segundo y más ambicioso intento de Kublai por conquistar Japón. La primera invasión, 7 años antes, había fracasado, pero esta vez nada se dejaría al azar. La flota mongol era colosal, más de 4.400 barcos transportando aproximadamente 140.000 soldados mongoles, chinos y coreanos. Era la fuerza invasora naval más grande vista hasta entonces en la historia mundial. Los mongoles, maestros indiscutibles de la guerra terrestre, se enfrentaban ahora a un nuevo desafío: el mar. Habían conquistado China precisamente para adquirir su experiencia naval.
Los chinos y coreanos construyeron la flota, proporcionaron marineros y tecnología, pero ni siquiera los mejores constructores navales podían controlar el clima. La armada mongol llegó a las costas de Hakata Bay, en Kyushu. Los japoneses, liderados por samuráis, habían aprendido de la primera invasión. Habían construido un muro defensivo de piedra de 20 kilómetros a lo largo de la bahía para evitar desembarcos fáciles. Los mongoles se vieron obligados a luchar en las playas y en pequeñas islas cercanas a la costa. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Los mongoles utilizaron catapultas en sus barcos para lanzar bombas explosivas, tecnología nunca antes vista por los japoneses. Los samuráis, por su parte, empleaban tácticas de guerrilla, atacando en pequeños grupos rápidos durante la noche, abordando los barcos mongoles, matando a tantos enemigos como podían y retirándose antes del amanecer. Durante días, la batalla pareció equilibrada. Los mongoles no podían establecer una cabeza de playa sólida, pero su superioridad numérica sugería que era solo cuestión de tiempo. Entonces ocurrió lo impensable. Los sacerdotes sintoístas en los templos de todo Japón habían estado rezando por la intervención divina, y pareció llegar en forma de un tifón monstruoso que los japoneses llamarían kamikaze, el viento divino. El tifón golpeó la flota mongol con una ferocidad apocalíptica. Miles de barcos fueron destrozados contra las rocas o se hundieron en el turbulento mar. Se estima que más del 70% de la fuerza invasora pereció. Los supervivientes, abandonados en las costas de Japón, fueron sistemáticamente ejecutados por los samuráis. Casi ningún mongol regresó para contar la historia. Para Kublai Khan fue un golpe devastador no solo militarmente, sino también a su prestigio. Había perdido 2 flotas enormes y decenas de miles de soldados contra un enemigo que nunca llegó a enfrentar directamente en el campo de batalla. Para los japoneses, el kamikaze se convirtió en una parte fundamental de su identidad nacional. La creencia de que las islas estaban protegidas por los dioses se fortificó, y el mito de la invencibilidad de Japón nació ese día. La fallida invasión de Japón demostró que incluso el imperio más poderoso tenía límites. Los mongoles, invencibles en las estepas y devastadores en los asedios, no pudieron doblegar a los elementos ni conquistar un archipiélago defendido por guerreros determinados y aparentemente por los mismos dioses. Esta derrota, sin embargo, no disminuye el terror que los mongoles inspiraban en el continente, y en nuestra próxima batalla veremos exactamente por qué los caballeros europeos temblaban ante la mención de los jinetes de las estepas. La batalla de Legnica, 241. Un frío penetrante cubría los campos de Legnica, en la actual Polonia. Era el 9 de abril de 1241. Los caballeros europeos, la flor y nata de la caballería medieval, se habían reunido bajo el mando del duque Enrique II de Silesia. Sus armaduras brillaban al sol, sus estandartes ondeaban en el viento y su confianza era absoluta. Enfrentarían a estos bárbaros de Oriente y los detendrían de una vez por todas. Los mongoles habían llegado a Europa Oriental como una plaga bíblica. Bajo el mando de los generales Batu y Subutai, habían devastado Rusia, Ucrania y ahora amenazaban con invadir más profundamente en Europa. El Papa había declarado una cruzada contra ellos. Los nobles europeos habían jurado detenerlos. El ejército cristiano era impresionante. Caballeros teutónicos, caballeros templarios, caballeros polacos, mercenarios alemanes y milicias locales. En total, aproximadamente 25.000 hombres. Confiaban en su armadura pesada, en sus lanzas, en su fe
y en la superioridad de la caballería europea que durante siglos había dominado los campos de batalla del continente. Frente a ellos, los mongoles parecían inferiores en número, apenas 20.000 guerreros. Lo que los europeos no sabían era que estos guerreros estaban comandados por Baydar, nieto de Genghis Khan, pero más importante aún, asesorado por Qadan, uno de los generales más astutos del ejército mongol. La batalla comenzó según la costumbre europea. Los caballeros formaron en sus unidades, bendijeron sus armas y se prepararon para la carga. El duque Enrique dividió su ejército en 4 grupos: caballeros templarios y teutónicos a la vanguardia, seguidos por mercenarios bávaros, luego caballeros polacos y finalmente la reserva de caballería pesada. Los mongoles, por su parte, desplegaron su formación habitual, una línea principal con alas extendidas, diseñada para la maniobra del torbellino. Pero añadieron un elemento de engaño. Utilizaron humo y fuego para confundir a los europeos sobre su número real y posición. El primer grupo de caballeros europeos cargó contra la línea mongol. Para su sorpresa, los mongoles simplemente se dispersaron, evitando el impacto directo de la caballería pesada. Los caballeros, confundidos, perdieron cohesión. Cuando intentaron reagruparse, fueron acribillados por una lluvia de flechas. Los arqueros mongoles podían disparar con precisión mortal incluso mientras cabalgaban a toda velocidad. Viendo a la primera línea en problemas, el duque Enrique ordenó al segundo grupo que cargara. Los mercenarios bávaros avanzaron, solo para encontrarse con la misma táctica evasiva. Fue entonces cuando los mongoles ejecutaron su obra maestra, la retirada fingida. Los mongoles comenzaron a retroceder en aparente desorden. Los europeos, creyendo que habían quebrado la moral enemiga, cargaron con todas sus fuerzas, abandonando cualquier formación o disciplina. Era exactamente lo que los mongoles querían. Una vez que los caballeros europeos estaban completamente extendidos y desorganizados, Qadan dio la señal. La retirada se detuvo instantáneamente. Los mongoles giraron sus caballos con una precisión que dejó atónitos a los europeos. Ahora la caballería mongol contraatacaba mientras sus alas se cerraban como una trampa mortal. Los caballeros, con su armadura pesada, no podían maniobrar rápidamente. Sus caballos, agotados por la carga, no podían escapar. Los mongoles, con su movilidad superior, rodearon a los europeos y los aniquilaron metódicamente con flechas y lanzas. El duque Enrique, viendo el desastre, intentó un último ataque desesperado con su guardia personal. Fue inútil. Los mongoles lo identificaron por su armadura elaborada y lo aislaron del resto de sus hombres. Un arquero mongol disparó una flecha a través de la visera de su casco, matándolo instantáneamente. Con su líder caído, el ejército europeo se desintegró. La matanza que siguió fue sistemática. Los mongoles persiguieron a los caballeros en fuga y los eliminaron uno por uno. Para demostrar su victoria, cortaron una oreja de cada cadáver europeo. Se dice que llenaron 9 sacos con orejas de caballeros. Como acto final de humillación, los mongoles empalaron la cabeza del duque Enrique en una lanza y la exhibieron frente a las murallas de Legnica, una advertencia a todos los que se atrevieran a oponerse a ellos. La batalla de Legnica fue una clase magistral de táctica. La retirada fingida, una maniobra que los mongoles habían perfeccionado durante generaciones, destruyó completamente la reputación de invencibilidad de la caballería europea. La flor innata de la caballería polaca y teutónica había sido aniquilada en cuestión de horas. Europa quedó aterrorizada. El camino hacia el corazón del continente estaba abierto. Solo la muerte del gran Khan Ogedei, que obligó a los generales mongoles a regresar a Mongolia para la elección de un nuevo líder, salvó a Europa occidental
de experimentar la devastación que había sufrido el este. La lección de Legnica era clara. Ninguna armadura, ninguna tradición militar, ninguna superioridad tecnológica local podía resistir la perfección táctica de la máquina de guerra mongol. Pero incluso los maestros de la guerra tienen puntos débiles. Y en nuestra próxima batalla veremos la primera grieta real en la armadura mongol, la batalla de Ain Jalut, 1260. Los rayos del sol rebotaban en las armaduras de los mamelucos egipcios mientras esperaban en el valle de Ain Jalut, la fuente de Goliat, en Galilea. El 3 de septiembre de 1260 marcaría un antes y un después en la historia del imperio mongol. Frente a ellos, el ejército mongol, invicto en grandes batallas terrestres durante más de 40 años, se preparaba para lo que consideraban una simple operación de limpieza. Hulagu Khan, nieto de Genghis, había sido llamado de vuelta a Mongolia tras la muerte del gran Khan Monke, llevándose consigo a gran parte de sus fuerzas. Dejó atrás a su general Kitbuka con aproximadamente 20.000 soldados para mantener los territorios recién conquistados en Oriente Medio, incluida la recién devastada Bagdad. Del otro lado del campo de batalla, el sultán mameluco Qutuz y su brillante general Baibars habían reunido a 12.000 guerreros de élite. Los mamelucos no eran cualquier ejército, eran esclavos soldados, principalmente de origen turco y circasiano, entrenados desde niños en el arte de la guerra. Si alguien podía enfrentar a los mongoles en su propio juego, eran ellos. Baibars, quien había estudiado meticulosamente las tácticas mongolas, ideó un plan audaz. Conocía la famosa retirada fingida que había aniquilado ejércitos enteros. Esta vez, los mamelucos utilizarían contra los mongoles su propia medicina. La batalla comenzó con escaramuzas de avanzada. Pequeños grupos de mamelucos atacaron y se retiraron rápidamente, atrayendo a unidades mongolas hacia el valle principal, donde Qutuz había escondido el grueso de su ejército tras las colinas. Kitbuka, confiado en la superioridad táctica mongol, ordenó la persecución. Sus jinetes avanzaron hacia el valle, creyendo que estaban a punto de ejecutar su clásica maniobra envolvente. Fue entonces cuando Baibars ejecutó su trampa. Las fuerzas mamelucas ocultas emergieron de ambos lados del valle, rodeando a los mongoles que habían avanzado demasiado. Simultáneamente, Qutuz lideró una carga frontal con el grito de «Oh Islam! ¡Oh Dios, da la victoria a tu sirviente Qutuz contra los mongoles!». Los mongoles, atrapados en un terreno desfavorable y superados en número, lucharon con su ferocidad característica. Kitbuka, viendo que la batalla se inclinaba contra él, ordenó una retirada táctica para reagruparse. Aquí es donde el conocimiento de Baibars sobre las tácticas mongolas probó ser decisivo. Había colocado a sus mejores arqueros en posiciones elevadas, quienes ahora disparaban metódicamente contra los oficiales mongoles, identificables por sus estandartes. La cadena de mando mongol comenzó a desintegrarse. Kitbuka, un guerrero cristiano nestoriano y uno de los generales más leales de Hulagu, se negó a abandonar el campo de batalla. Cuando su caballo fue abatido, continuó luchando a pie. Finalmente, fue capturado vivo y llevado ante Qutuz. El intercambio final entre Kitbuka y Qutuz ha pasado a la historia como un símbolo de la arrogancia mongol, incluso en la derrota. Cuando el sultán lo acusó de haber masacrado a miles de musulmanes, Kitbuka respondió: «Mi muerte será vengada. Cuando mueres y tu cabeza cae al suelo, no pierde un pelo, pero cuando Hulagu escuche de mi muerte, las cabezas de cientos de miles caerán al suelo». Qutuz ordenó su decapitación en el acto. La victoria mameluca en Ain Jalut tuvo consecuencias monumentales. Por primera vez, un ejército profesional había derrotado decisivamente a los mongoles en una batalla campal. El mito de la invencibilidad mongol se había roto.
Oriente Medio y Egipto se salvaron de la conquista mongol, preservando los centros islámicos de El Cairo, Medina y la Meca. Para los mongoles, Ain Jalut marcó el límite occidental de su imperio. Nunca más intentarían seriamente expandirse hacia Egipto o África. La división interna del imperio tras la muerte de Möngke, combinada con esta derrota táctica, señaló el principio del fin de la gran expansión mongol. La batalla también demostró que las tácticas mongolas, una vez comprendidas, podían ser contrarrestadas. Los mamelucos habían estudiado a su enemigo, adaptado su estrategia y explotado las debilidades mongolas. Su dependencia de la movilidad en terreno abierto y su confianza en maniobras predecibles. Pero no cometamos el error de pensar que esta derrota disminuyó inmediatamente el poder mongol. Como veremos en nuestra próxima batalla, su capacidad para sembrar terror apenas estaba comenzando en algunas regiones del mundo. La batalla del río Kalka, 1223. La neblina se levantaba lentamente sobre las estepas cerca del río Kalka, en la actual Ucrania. Era mayo de 1223, y los príncipes de la Rus de Kiev habían reunido la mayor coalición militar en la historia de la región. 18 príncipes con sus ejércitos, aproximadamente 80.000 guerreros rusas y cumanos, se habían unido para enfrentar a una amenaza desconocida que avanzaba desde el este. Frente a ellos, un contingente mongol de apenas 20.000 hombres. No era el ejército principal de Genghis Khan, sino una fuerza de reconocimiento liderada por dos de sus generales más brillantes, Subutai y Yeve, conocidos como los perros de guerra de Genghis Khan. La disparidad numérica era engañosa. Los ejércitos rusos, aunque numerosos, estaban plagados de rivalidades internas. Los príncipes competían por prestigio y poder, desconfiaban unos de otros y carecían de experiencia luchando como una fuerza unificada. Los mongoles, por el contrario, operaban como una sola entidad. Subutai, quizás el genio militar más grande que el imperio mongol produjo, había estudiado el terreno meticulosamente. Conocía las personalidades de los príncipes rusos gracias a espías e informantes. Sabía exactamente cómo explotaría la desunión de sus enemigos. La batalla comenzó cuando el príncipe Mstislav, el temerario de Galicia, ansioso por gloria, avanzó sin coordinar con los demás líderes. Sus fuerzas cruzaron el río Kalka y cargaron contra lo que parecía ser la línea principal mongol. Para su sorpresa, los mongoles comenzaron a retroceder en aparente desorden. Convencido de su inminente victoria, Mstislav envió mensajeros a los otros príncipes. «Estamos venciendo, vengan a compartir la gloria». Era exactamente lo que Subutai quería. Los ejércitos rusos comenzaron a avanzar desordenadamente, cada príncipe ansioso por no quedarse sin su parte de gloria. La formación rusa se estiró a lo largo de kilómetros, sin coordinación entre sus unidades. Cuando los rusos estaban completamente extendidos y desorganizados, Subutai dio la señal. La retirada mongol se detuvo abruptamente. Simultáneamente, fuerzas ocultas surgieron de ambos flancos. En cuestión de minutos, los rusos se encontraron rodeados, con sus líneas de comunicación cortadas. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre sistemática. Los arqueros mongoles devastaron las filas rusas desde una distancia segura. Cuando la caballería rusa intentaba cargar, se encontraba con trampas preparadas, fosos ocultos, estacas enterradas y enjambres de flechas. La disciplina mongol contrastaba dramáticamente con el caos ruso. El príncipe Mstislav, el temerario, viendo el desastre que había provocado, intentó reagrupar a sus fuerzas y romper el cerco mongol. Fue inútil. Su ejército fue aniquilado casi por completo.
Otros príncipes rusos, incluido Mstislav III de Kiev, intentaron establecer posiciones defensivas. Durante 3 días resistieron en una colina fortificada. Finalmente, Subutai les ofreció términos de rendición. Si se entregaban, sus vidas serían respetadas. Fue una mentira calculada. Una vez que los príncipes rusos se rindieron, Subutai ordenó una ejecución ceremonial que se ha convertido en uno de los episodios más terroríficos de la historia mongol. Los príncipes capturados fueron atados y colocados bajo una plataforma de madera. Sobre esta plataforma, los generales mongoles celebraron un banquete de victoria, mientras los nobles rusos eran lentamente aplastados hasta la muerte bajo sus pies. De los 80.000 guerreros rusos y cumanos que entraron en batalla, menos de 10.000 sobrevivieron. Las pérdidas mongoles fueron mínimas, quizás unos cientos de hombres. La batalla del río Kalka no fue solo una victoria militar, fue un mensaje psicológico devastador. Europa Oriental acababa de experimentar un anticipo del infierno. Los supervivientes llevaron historias de terror a todas las ciudades y pueblos, jinetes invencibles que parecían surgir de la nada, que mataban sin misericordia y cuya crueldad superaba cualquier cosa conocida. Para los mongoles, Kalka fue apenas una operación de reconocimiento. Subutai y Gebe regresaron con Genghis Khan, llevando información invaluable sobre las tierras occidentales y sus defensores. Volverían 15 años después, esta vez con el propósito de conquista total. La devastadora eficiencia demostrada en Kalka revelaba por qué los mongoles eran tan temidos. Combinaban una táctica superior con una crueldad calculada diseñada para quebrar la voluntad de resistencia futura. Cada masacre era una inversión en conquistas más fáciles posteriormente, pero antes de que los mongoles regresaran para conquistar Rusia y Europa Oriental, tenían que asegurar su flanco oriental. Y nuestra próxima batalla nos muestra cómo abrieron las puertas del reino más poderoso del mundo, China. La batalla de Jiehuling, 211. Las montañas Jiehuling, en el norte de China, se alzaban imponentes bajo un cielo gris de invierno. Era septiembre de 1211, y dos visiones opuestas del poder se enfrentaban en uno de los encuentros más decisivos de la historia. De un lado, el imperio Jin, una potencia china gobernada por la etnia Jurchen, con más de 100 sereros soldados profesionales, incluyendo la temida caballería pesada caballo de hierro, infantería bien entrenada y artillería avanzada. Su emperador, Wang Yanzhongyi, confiaba en la superioridad numérica y tecnológica de su ejército. Del otro lado, Genghis Khan, con aproximadamente 50.000 guerreros mongoles. Para muchos observadores, este enfrentamiento parecía suicida para los nómadas. Los Jin no solo los superaban en número, sino que representaban una civilización milenaria con recursos vastos, ciudades fortificadas y una tradición militar sofisticada. Pero Genghis Khan vio algo que nadie más percibió. El terreno montañoso de Jiehuling no favorecía a un ejército grande y rígido como el de los Jin. Sería el escenario perfecto para demostrar la superioridad táctica mongol. La batalla comenzó cuando la vanguardia Jin avanzó por los pasos montañosos, confiada en su superioridad. Genghis Khan había dividido su ejército en múltiples unidades pequeñas, cada una comandada por generales de confianza como Mukhali, Gebe y su hijo Chagatai. La primera fase de la batalla siguió el patrón clásico mongol: ataques rápidos seguidos de retiradas fingidas. Los jinetes mongoles hostigaban a las unidades Jin, las atraían hacia terreno desfavorable y luego desaparecían entre los recovecos montañosos. La caballería pesada Jin, con sus armaduras elaboradas y lanzas largas, resultó ser una desventaja en el terreno accidentado. Los caballos se agotaban rápidamente, los movimientos coordinados se volvían imposibles,
y las unidades quedaban aisladas entre sí. Genghis Khan entonces implementó una innovación táctica, la defensa móvil en profundidad. En lugar de presentar una línea de batalla definida, los mongoles crearon capas de defensa que cedían terreno gradualmente, desgastando a los jin y atrayéndolos cada vez más profundamente hacia la trampa. El momento decisivo llegó cuando el comandante Jin, frustrado por la elusividad mongol, ordenó un avance general a través del paso principal de Jehulin. Era exactamente lo que Genghis Khan esperaba. Cuando el ejército Jin estaba completamente comprometido en el paso, los mongoles atacaron simultáneamente desde múltiples direcciones. Arqueros posicionados en las alturas llovían flechas sobre las formaciones Jin. Unidades de caballería ligera atacaban los flancos y la retaguardia. El ejército Jin, demasiado denso y sin espacio para maniobrar, comenzó a colapsar sobre sí mismo. El pánico se extendió entre las filas Jin cuando los comandantes perdieron control de sus unidades. Los soldados comenzaron a huir en todas direcciones, solo para encontrarse con más arqueros mongoles, esperando en emboscada. Lo que comenzó como una batalla organizada se convirtió en una cacería humana. Los mongoles persiguieron implacablemente a los supervivientes durante días, asegurándose de que pocos regresaran para advertir a las ciudades Jin. Las bajas fueron devastadoras. Aproximadamente 60.000 soldados Jin murieron o fueron capturados. El ejército mongol perdió menos de 5.000 hombres. La victoria en Jehulin no solo fue un triunfo militar, sino también psicológico. El supuestamente invencible ejército Jin había sido destruido por una fuerza numéricamente inferior. La noticia se extendió rápidamente por toda China, sembrando miedo y desmoralización. Para el imperio Jin, esta derrota marcó el principio del fin. Aunque resistirían durante más de 2 décadas, nunca se recuperaron completamente del golpe. Las ciudades comenzaron a rendirse ante los mongoles sin resistencia. Los generales desertaban. La confianza en la dinastía se desplomó. Para Genghis Khan, Jehulin abrió las puertas de China. Los recursos del norte del país quedaron a su disposición. Armas, tecnología, ingenieros, artesanos y riquezas incalculables. Estos recursos financiarían y equiparían sus futuras conquistas hacia el oeste. Estratégicamente, Jehulin demostró la genialidad de Genghis Khan como comandante de campo. No solo aprovechó perfectamente el terreno, sino que explotó las debilidades estructurales de un ejército tecnológicamente superior, pero menos adaptable. La lección de Jehulin resuena hasta hoy. La adaptabilidad y la innovación táctica pueden superar incluso las ventajas más abrumadoras en número y tecnología. Con China tambaleándose, los mongoles estaban listos para expandir su imperio en todas direcciones. Pero mientras Genghis Khan prefería la movilidad y las batallas en campo abierto, sus sucesores desarrollarían nuevas habilidades para enfrentar los desafíos que encontrarían. Y en nuestra próxima batalla, veremos cómo los mongoles dominaron uno de los aspectos más difíciles de la guerra, el asedio. El sitio de Xiangyang, 1268-1273. Las murallas de Xiangyang se alzaban como un desafío pétreo a la dominación mongol. Durante 5 años, entre 1268 y 1273, esta ciudad fortificada en el centro de China representó el último gran obstáculo para la conquista total del país por Kublai Khan, nieto de Genghis. El imperio Song del sur había resistido a los mongoles durante décadas, protegido por el río Yangtze, una armada fluvial poderosa y ciudades fortificadas como Xiangyang. Para los mongoles, acostumbrados a batallas rápidas en campo abierto, esta guerra de asedios representaba un desafío completamente nuevo. Xiangyang no era cualquier fortaleza. Sus murallas, de 12 metros de altura y 5 de espesor, estaban rodeadas por un foso profundo.
La ciudad estaba abastecida para resistir años de asedio, con acceso constante a suministros a través del río Han. Aproximadamente 200.000 civiles y 10.000 soldados de élite se refugiaban tras sus muros. Kublai Khan comprendió que Xiangyang era la llave para conquistar el sur de China. Asignó a este asedio recursos sin precedentes, 100 soldados, liderados por su mejor general, Ayu, y un presupuesto ilimitado para desarrollar nuevas tecnologías de asedio. Los primeros 2 años del asedio siguieron el patrón tradicional. Los mongoles rodearon la ciudad e intentaron asaltarla con escaleras y arietes. Todos los ataques fueron rechazados con pesadas bajas mongoles. La ciudad seguía recibiendo suministros por el río, haciendo inefectivo el bloqueo. En 1269, Kublai Khan ordenó un cambio radical de estrategia. Si no podían tomar la ciudad por asalto, la tomarían mediante la ingeniería. Miles de trabajadores fueron reclutados para construir una flota fluvial. Los mongoles, originalmente guerreros de las estepas sin tradición naval, contrataron a expertos chinos, persas y árabes para diseñar barcos de guerra capaces de bloquear el río. Simultáneamente, Kublai Khan envió emisarios a Oriente Medio para reclutar a los mejores ingenieros de asedio del mundo musulmán. Estos expertos trajeron consigo el conocimiento para construir contrapesos enormes, un tipo de catapulta mucho más poderosa que las manganas utilizadas por los chinos. El asedio entró en una nueva fase en 1270, cuando la flota mongol finalmente logró bloquear el río Han, cortando los suministros a Xiangyang. Ahora era una carrera contra el tiempo. ¿Se rendirían los defensores por hambre antes de que las máquinas de asedio estuvieran listas? Los defensores de Xiangyang, liderados por el general Lu Wenhuan, realizaron audaces salidas nocturnas para quemar las máquinas de asedio en construcción. Estas escaramuzas costaron miles de vidas a ambos bandos, pero el asedio continuó. El momento decisivo llegó en 1273, cuando los ingenieros musulmanes completaron varias catapultas contrapesadas capaces de lanzar proyectiles de 150 kilogramos. Estas armas, nunca antes vistas en China, podían destruir edificios enteros dentro de la ciudad y abrir brechas en murallas que antes se consideraban inexpugnables. Los defensores, aterrorizados por estas nuevas armas, enviaron mensajeros desesperados solicitando ayuda al emperador Song. Una fuerza de rescate fue enviada, pero fue interceptada y aniquilada por la flota mongol en el río. Tras 5 años de resistencia, con sus murallas parcialmente derruidas, sus suministros agotados y sin esperanza de rescate, el general Lu Wenhuan finalmente ofreció la rendición. Kublai Khan, reconociendo su valor, le ofreció un puesto en el ejército mongol, que Lu aceptó. La caída de Xiangyang tuvo consecuencias monumentales. Sin esta fortaleza protegiendo el acceso al río Yangtze, el resto del imperio Song quedó expuesto. En apenas 3 años más, toda China estaría bajo control mongol por primera vez en la historia. El sitio de Xiangyang demostró la extraordinaria adaptabilidad de los mongoles. Estos nómadas de las estepas, sin experiencia previa en guerra naval o asedios complejos, desarrollaron las habilidades necesarias para vencer a una de las civilizaciones más avanzadas del mundo en su propio juego. También reveló una cualidad fundamental del éxito mongol: su disposición para aprender y adoptar las tecnologías y conocimientos de los pueblos conquistados. A diferencia de otros imperios que imponían su cultura, los mongoles absorbían ávidamente la experiencia de sus súbditos, creando un imperio verdaderamente multicultural. Para China, la caída de Xiangyang representó el fin de una era. La dinastía Song, que había gobernado durante más de 3 siglos, desaparecería pronto.
Kublai Khan establecería la dinastía Yuan y gobernaría China como emperador, no solo como conquistador extranjero. Pero mientras los mongoles demostraban su maestría en asedios en China, en Europa continuaban perfeccionando el arte de la batalla en campo abierto. Y nuestra próxima confrontación nos muestra la obra maestra táctica de quizás el más grande general mongol de todos los tiempos. La batalla de Mohi, 1241. Una densa niebla cubría la llanura húngara cerca del río Sajó. Era el 11 de abril de 1241 y el destino de Europa Central pendía de un hilo. De un lado, el ejército del rey Bela IV de Hungría, aproximadamente 60.000 hombres, la última esperanza de detener la invasión mongol después de la caída de Polonia y Rusia. Del otro, 40.000 guerreros mongoles liderados por el genio militar Subutai, ahora de 65 años y en la cúspide de su carrera. Subutai era una leyenda viviente. Había cabalgado más de 30. 0 kilómetros en campañas militares, conquistado 32 naciones y ganado 65 batallas campales. La batalla de Mohi sería su obra maestra, una sinfonía de engaño, coordinación y precisión letal. El ejército húngaro había establecido un campamento fortificado con carretas encadenadas, protegido por un lado por el río Sajó y por el otro por terreno pantanoso. El único acceso era a través de un puente sobre el río, que los húngaros vigilaban estrechamente. El rey Bela creía que su posición era inexpugnable. Subutai analizó la situación y vio una oportunidad donde otros verían un callejón sin salida. Dividió su ejército en 3 grupos principales. Un contingente liderado por Batu Khan atacaría frontalmente el puente. Una segunda fuerza bajo el mando de Shiban cruzaría el río al norte mediante un puente improvisado y Subutai mismo lideraría la tercera fuerza en un amplio movimiento envolvente para atacar desde el sur. La batalla comenzó antes del amanecer. El ataque frontal al puente fue sangriento. Los húngaros defendieron ferozmente el paso, utilizando ballestas y catapultas para rechazar a los mongoles. Por horas, pareció que la defensa húngara prevalecería. Entonces, ocurrió algo inesperado. En medio de la batalla por el puente, enormes explosiones resonaron en la línea húngara. Los mongoles habían utilizado bombas de pólvora, tecnología china desconocida en Europa, sembrando confusión y pánico. Aprovechando esta distracción, Batu Khan finalmente logró forzar el cruce del puente. Simultáneamente, la fuerza de Shiban apareció por el norte, habiendo cruzado el río en silencio. Los húngaros se vieron obligados a dividir sus fuerzas. El rey Bela y sus comandantes cometieron entonces un error fatal. Ordenaron a la mayoría de sus tropas abandonar la seguridad del campamento fortificado para enfrentar a los mongoles en campo abierto. Era exactamente lo que Subutai deseaba. Una vez que los húngaros estaban completamente comprometidos en la batalla frontal, Subutai completó su maniobra envolvente. Sus jinetes aparecieron repentinamente detrás del ejército húngaro, cortando su ruta de retirada hacia el campamento. La disciplina húngara comenzó a desmoronarse. Con enemigos en 3 direcciones, las unidades perdieron cohesión. Los arqueros mongoles causaban estragos en las filas húngaras desde una distancia segura. Viendo que la batalla estaba perdida, el rey Bela intentó reagrupar a sus fuerzas para una retirada ordenada. Fue entonces cuando Subutai reveló el último y más mortífero elemento de su plan. Había dejado deliberadamente una ruta de escape aparente, un corredor estrecho hacia el este que parecía libre de mongoles. Los húngaros, desesperados, se precipitaron hacia esta supuesta vía de escape. Miles de soldados, incluidos caballeros en armadura pesada, se amontonaron en el corredor. Cuando la mayor parte del ejército húngaro estaba atrapado en este embudo, Subutai dio la señal.
Arqueros ocultos a ambos lados del corredor comenzaron a disparar una lluvia implacable de flechas. No era una ruta de escape, sino un matadero. La masacre duró horas. De los 60.000 húngaros que entraron en batalla, más de 40.000 murieron. El rey Béla apenas logró escapar con una pequeña escolta. Hungría quedó indefensa. En los meses siguientes, los mongoles arrasaron sistemáticamente el país. Ciudades enteras fueron aniquiladas, cultivos quemados, población masacrada o esclavizada. Se estima que entre el 15% y el 25% de la población húngara pereció como resultado directo de la invasión mongol. Solo la muerte del gran Khan Ogedei en diciembre de 1241, que obligó a Batú y Subutai a regresar a Mongolia para la elección de un nuevo líder, salvó a Europa Occidental de un destino similar. La batalla de Mohi representa la perfección táctica mongol. Subutai combinó reconocimiento meticuloso, tecnología avanzada, coordinación precisa de unidades separadas y una comprensión profunda de la psicología enemiga. Cada elemento de la batalla, desde las explosiones de pólvora hasta la falsa ruta de escape, fue cuidadosamente planeado para manipular las reacciones húngaras. Para Europa, Mohi fue una pesadilla hecha realidad. Demostró que ni siquiera los reinos más poderosos del continente podían resistir a la máquina de guerra mongol. La devastación de Hungría, anteriormente una potencia regional próspera, sería recordada durante siglos como el apocalipsis mongol. Para los mongoles, fue la culminación de décadas perfeccionando el arte de la guerra a gran escala. Subutai, a los 65 años, había ejecutado quizás la batalla más perfecta de la historia militar premoderna. Pero mientras Europa sufría bajo el terror mongol, el mundo islámico estaba a punto de experimentar una destrucción incluso más profunda y duradera. Y nuestra próxima batalla nos muestra cómo el imperio mongol no solo conquistaba ciudades, sino que borraba civilizaciones enteras. La caída de Bagdad, 258. El sol se ocultaba tras una nube de polvo y humo que envolvía lo que una vez fue la ciudad más grande y gloriosa del mundo. Bagdad, la joya del mundo islámico, el centro de conocimiento, arte y poder, estaba siendo borrada del mapa por la furia de Hulagu Khan, nieto de Genghis. No fue solo una batalla, fue el apocalipsis de una civilización. El califato abasí había gobernado desde Bagdad durante 5 siglos. Aunque su poder político había disminuido, seguía siendo el centro espiritual del Islam sunita y albergaba tesoros culturales acumulados durante la Edad de Oro islámica. Su población de aproximadamente 1 millón de habitantes la convertía en una de las metrópolis más grandes del mundo. Hulagu Khan llegó a las puertas de Bagdad en enero de 1258 con un ejército de 150.000 hombres. No era solo un ejército mongol, era una fuerza multinacional que incluía cristianos georgianos, armenios y persas recientemente sometidos, todos unidos por el propósito de destruir el califato. El califa al-Mustasim, viviendo en un mundo de lujos y adulación, subestimó catastróficamente la amenaza. Cuando Hulagu envió emisarios exigiendo la rendición de la ciudad, el califa respondió con amenazas vagas: «Si buscáis paz, regresad por donde vinisteis. Si derramáis sangre, vuestra sangre será derramada». Era exactamente la excusa que Hulagu necesitaba. La ciudad fue rodeada completamente, con ingenieros mongoles desviando parte del río Tigris para crear inundaciones artificiales que debilitaron las murallas. El asedio formal comenzó el 29 de enero. Las máquinas de asedio mongoles, incluyendo catapultas que lanzaban bolas de fuego y nafta, comenzaron a bombardear las murallas día y noche. La artillería más avanzada del mundo, reunida por los mongoles de todas las civilizaciones conquistadas, concentrada contra una sola ciudad. Los defensores lucharon valientemente, pero estaban superados en número
tecnología y, crucialmente, en liderazgo. El califa, en lugar de organizar una defensa coherente, envió emisarios con ofertas de soborno que Hulagu rechazó con desprecio. El 5 de febrero, apenas una semana después del inicio del asedio, los mongoles capturaron una sección de la muralla. Los cristianos, dentro del ejército de Hulagu, fueron los primeros en entrar, ansiosos por vengar siglos de agravios reales o percibidos. Lo que siguió fue una de las masacres más devastadoras de la historia humana. Durante 7 días, Bagdad fue entregada al saqueo, la violación y el asesinato indiscriminado. Los historiadores estiman que entre 200.000 y 800.000 personas fueron asesinadas. Las aguas del Tigris se tiñeron de negro con la tinta de los libros arrojados al río y de rojo con la sangre de los estudiosos. La biblioteca de la Casa de la Sabiduría, que contenía incontables manuscritos de matemáticas, astronomía, medicina, química, zoología, geografía y filosofía, fue destruida. Siglos de conocimiento acumulado, perdidos para siempre. Los mongoles arrojaron tantos libros al Tigris que se dice que las aguas formaron un puente lo suficientemente sólido para que un hombre a caballo lo cruzara. El califa Al-Mustasim fue capturado vivo. Hulagu enfrentaba un dilema. La tradición mongol prohibía derramar la sangre real, pero deseaba ejecutar al califa. La solución fue macabramente ingeniosa. El califa fue envuelto en una alfombra y pisoteado hasta la muerte por caballos. Así, no se derramó su sangre técnicamente. Sus hijos fueron ejecutados por arqueros, excepto el menor, que fue enviado a Mongolia como trofeo. La línea de los califas abasíes, que había gobernado ininterrumpidamente durante 508 años, llegó a su fin. La destrucción de Bagdad tuvo consecuencias que reverberan hasta nuestros días. El mundo islámico nunca se recuperó completamente de este golpe. El centro de gravedad del Islam sunita se desplazó hacia Egipto y posteriormente hacia el Imperio Otomano. La Edad de Oro islámica, con sus avances científicos y culturales, terminó abruptamente. Los canales de irrigación que habían convertido a Mesopotamia en un jardín durante milenios fueron destruidos, nunca completamente reparados. Regiones que habían sido fértiles durante 4000 años se convirtieron en desiertos. Para los mongoles, la caída de Bagdad representó el alcance máximo de su poder. Habían destruido una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo con facilidad aterradora. El mensaje para otros reinos era claro: resistir era fútil. Pero la destrucción total tenía un propósito estratégico. Hulagu utilizó la aniquilación de Bagdad como arma psicológica. Cuando posteriormente marchó hacia Siria, muchas ciudades se rindieron sin luchar, habiendo escuchado sobre el destino de la gran ciudad. Si Bagdad representa la capacidad mongol para erradicar civilizaciones enteras, nuestra batalla final nos muestra el nacimiento del terror mongol, la campaña que definió lo que significaba enfrentar la ira del Khan. La invasión del Imperio Corasmio, 1219-1221. En la primavera de 1219, Genghis Khan se paró en una colina mirando hacia el oeste. Ante él se extendía el poderoso Imperio Corasmio, que abarcaba lo que hoy conocemos como Irán, Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Era la mayor potencia islámica de la época, gobernada por el Shah Muhammad II, un líder confiado que acababa de derrotar a los califas de Bagdad. Lo que Muhammad no sabía era que había provocado la ira del hombre más peligroso del planeta. Todo comenzó como un intento de establecer relaciones comerciales. Genghis Khan había enviado una caravana de 450 mercaderes a la ciudad fronteriza de Otrar. El gobernador local, Inalchuk, acusó a los mercaderes de espionaje y ordenó su ejecución. Sus bienes fueron confiscados y todos fueron asesinados.
Genghis Khan, siguiendo la tradición mongol, envió emisarios directamente al Shah, exigiendo la entrega del gobernador para castigarlo y una compensación. El Shah Muhammad II cometió entonces un error catastrófico. Ejecutó a los emisarios mongoles y envió sus cabezas afeitadas de vuelta a Genghis Khan. Para los mongoles, los embajadores eran sagrados, protegidos por el cielo eterno. Su ejecución era el insulto supremo, un acto que exigía venganza a escala continental. Genghis Khan reunió a su ejército y pronunció palabras que estremecerían al mundo. He venido como el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo. El ejército mongol, que marchó hacia el imperio corasmio, era una fuerza de aproximadamente 200.000 guerreros, la mayor jamás reunida por Genghis Khan. Incluía veteranos de las campañas chinas, ingenieros de asedio y la élite de la caballería mongol. El Shah Muhammad II contaba con un ejército mucho mayor, aproximadamente 400.000 hombres, pero cometió un error estratégico fatal. Dispersó sus fuerzas para defender todas las ciudades principales del imperio simultáneamente, en lugar de concentrarlas para una batalla decisiva. Genghis Khan, maestro de la estrategia, dividió su ejército en múltiples columnas. Su hijo Yochi atacaría desde el norte. Chagatai y Ögedei asediarían las ciudades principales, mientras que él mismo, junto con su hijo menor Tolui, formaría la fuerza principal. La invasión comenzó con la ciudad de Otrar, donde el gobernador Inalchuk había ejecutado a los mercaderes mongoles. Después de un asedio de 5 meses, la ciudad cayó. La venganza mongol fue metódica. Inalchuk fue ejecutado vertiendo plata fundida en sus ojos y oídos, una muerte diseñada para reflejar su codicia. Pero esto era solo el comienzo. Ciudad tras ciudad, el patrón se repetía con eficiencia industrial. Samarcanda, una metrópolis de 500.000 habitantes protegida por murallas masivas y 110.000 defensores, cayó en apenas 5 días. Los mongoles utilizaron una táctica psicológica devastadora. Forzaron a ciudadanos capturados a marchar frente a las líneas mongoles, obligando a los defensores a matar a su propia gente o rendirse. Cuando Samarcanda finalmente se rindió, los mongoles separaron a artesanos, mujeres jóvenes y niños para esclavizarlos. El resto de la población fue ejecutada sistemáticamente. Más de 100.000 personas murieron en un solo día. Bujará, centro de aprendizaje islámico, sufrió un destino similar. Genghis Khan entró en la gran mezquita a caballo, declarándose el azote de Dios. La ciudad fue incendiada tan completamente que, según un testigo, los sobrevivientes dijeron que las plumas de los archivos volaron sobre el Oxus hasta Corasán. Mientras las ciudades caían, el Shah Muhammad II huía constantemente, incapaz de reunir sus fuerzas dispersas. Genghis Khan asignó a sus mejores generales, Yebe y Subutai, con 20.000 guerreros de élite, para perseguirlo implacablemente. Esta persecución se convirtió en una de las marchas de caballería más extraordinarias de la historia militar. Durante más de 1.000 kilómetros, los mongoles rastrearon al Shah a través de desiertos y montañas. Finalmente, acorralado en una pequeña isla en el mar Caspio, Muhammad II murió abandonado y desesperado. Algunos dicen que de agotamiento, otros que de una pulmonía, un final patético para quien una vez gobernó un imperio. Pero la venganza mongol no terminó con la muerte del Shah. Genghis Khan ordenó la aniquilación completa de la civilización corasmia. Ciudades centenarias como Merv, Nishapur y Herat fueron arrasadas tan completamente que algunas nunca volvieron a ser habitadas. En Merv, antigua capital de los selyúcidas con casi 1 millón de habitantes, los mongoles ejecutaron a la población entera en apenas 6 días.
Los ciudadanos fueron divididos entre los soldados mongoles, cada uno responsable de ejecutar a cientos de personas. Los registros hablan de pirámides de cráneos erigidas fuera de las ciudades conquistadas como advertencia para cualquiera que considerara resistir. En Nishapur, donde había muerto un yerno de Genghis Khan, la venganza alcanzó niveles apocalípticos. No solo todos los humanos fueron asesinados, sino también todos los animales, desde caballos hasta ratones. Los edificios fueron demolidos hasta sus cimientos y la tierra fue arada y sembrada con cebada, como si la ciudad nunca hubiera existido. El genocidio sistemático redujo la población de la región entre un 75% y un 80%. Sistemas de irrigación que habían convertido desiertos en jardines durante milenios fueron destruidos, nunca completamente reparados. Regiones que habían sido centros de civilización desde los albores de la historia humana retrocedieron a la edad de piedra en cuestión de meses. Las consecuencias de la invasión del Imperio Corasmio se extendieron mucho más allá de la campaña inmediata. Esta fue la campaña que estableció la reputación mongol de terror absoluto. De aquí en adelante, la mera mención de los mongoles enviaría oleadas de pánico desde China hasta Europa. Estratégicamente, la destrucción del Imperio Corasmio eliminó la última gran potencia entre Mongolia y Europa, abriendo el camino para futuras conquistas hacia el oeste. Los informes de Subutai sobre las tierras más allá del Cáucaso llevarían eventualmente a las invasiones de Rusia, Polonia y Hungría. Para la civilización islámica, la invasión representó un golpe del que nunca se recuperó completamente. Regiones que habían sido centros de aprendizaje, arte y ciencia durante siglos quedaron despobladas y empobrecidas. El centro de gravedad del mundo islámico se desplazó permanentemente hacia el oeste, hacia Egipto y eventualmente el Imperio Otomano. La invasión del Imperio Corasmio revela la esencia de la guerra mongol en su forma más pura. No solo buscaban conquistar, sino erradicar cualquier posibilidad de futura resistencia. La venganza de Genghis Khan no conocía límites, ni distinguía entre combatientes y civiles. Era una forma de guerra total que el mundo civilizado nunca había experimentado. De todas las campañas mongoles, ninguna ilustra mejor por qué este imperio nómada dejó una marca tan indeleble en la psique de la humanidad. La invasión del Imperio Corasmio no fue solo una conquista, fue el fin de un mundo y el nacimiento de una nueva era de terror. El polvo se asentó sobre las estepas hace siglos. Los estandartes con la cola de caballo ya no ondean sobre las capitales del mundo. El imperio que una vez se extendió desde el Pacífico hasta el Danubio se fragmentó y desvaneció, pero el legado de la máquina de guerra más efectiva de la historia permanece, grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Las 10 batallas que hemos recorrido no son simplemente eventos históricos, son lecciones escritas en sangre sobre el arte de la guerra, el ejercicio del poder y la fragilidad de la civilización. ¿Qué podemos aprender de estas conquistas y derrotas que marcaron el ascenso y caída del Imperio Mongol? Primero, la adaptabilidad supera cualquier ventaja tecnológica inicial. Los mongoles comenzaron como simples nómadas de las estepas, pero absorbieron y mejoraron la tecnología de cada pueblo que conquistaron. De los chinos aprendieron el asedio y la pólvora, de los persas la administración, de los rusos la guerra en invierno. Esta capacidad para evolucionar constantemente los hizo imbatibles durante décadas. Segundo, la inteligencia estratégica y el reconocimiento meticuloso son más valiosos que la fuerza bruta. Los mongoles nunca ganaron simplemente porque eran más fuertes. Ganaron porque sabían más. Conocían el terreno, comprendían a sus enemigos y planificaban con una precisión que parecía sobrenatural a sus adversarios. Tercero,
La guerra psicológica puede ser tan efectiva como las armas físicas. Los mongoles entendieron que el miedo era una herramienta estratégica. La reputación de brutalidad calculada que cultivaron hizo que muchas ciudades se rindieran sin luchar, ahorrando recursos mongoles para batallas más críticas. Pero quizás la lección más perturbadora es sobre la fragilidad de lo que llamamos civilización. Imperios que habían prosperado durante siglos fueron borrados en meses. Ciudades que creían ser eternas se convirtieron en polvo y memoria. Bibliotecas que preservaban el conocimiento de milenios ardieron en días. El legado mongol es contradictorio. Por un lado, crearon un horror sin precedentes. Por otro, establecieron un orden que permitió el intercambio de ideas, tecnologías y culturas a una escala nunca antes vista. La Pax Mongólica conectó Oriente y Occidente, permitiendo que viajeros como Marco Polo recorrieran rutas comerciales seguras desde Europa hasta China. Bajo su dominio, el conocimiento fluyó a través de continentes. Avances científicos de China llegaron a Europa. Filosofías griegas se estudiaron en Persia y matemáticas indias influenciaron a pensadores islámicos. Esta transferencia de conocimiento aceleró el desarrollo humano, sentando las bases para revoluciones intelectuales posteriores. Las tácticas militares mongoles transformaron permanentemente la guerra. La movilidad, el reconocimiento y la coordinación precisa de unidades distantes se convirtieron en fundamentos de la estrategia militar moderna. Incluso hoy, academias militares estudian las campañas de Subutai y Genghis Khan como ejemplos supremos del arte de la guerra. Genéticamente, el impacto mongol permanece en nuestro ADN. Estudios recientes sugieren que aproximadamente 1 de cada 200 hombres vivos hoy desciende directamente de Genghis Khan, un testimonio biológico de la magnitud de sus conquistas. Pero mientras admiramos el genio táctico desplegado en estas 10 batallas decisivas, no debemos romantizar el imperio que las ejecutó. Los mongoles fueron arquitectos de genocidios que alteraron el curso de civilizaciones enteras. Regiones que habían sido centros de aprendizaje y cultura durante milenios fueron reducidas a desiertos demográficos que en algunos casos nunca se recuperaron completamente. Quizás el verdadero legado de las conquistas mongoles es una advertencia de cómo la violencia a escala industrial puede reescribir la historia, de cómo las sociedades más sofisticadas pueden colapsar ante la determinación implacable y de cómo los imperios más vastos eventualmente se desvanecen, víctimas de sus propias contradicciones internas. Hoy, mientras excavamos las ruinas de Samarcanda o contemplamos los manuscritos salvados de la destrucción de Bagdad, somos testigos de los ecos de esta tormenta que barrió el mundo medieval. Un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas son, en última instancia, frágiles. El rugido de los cascos mongoles se ha silenciado hace mucho tiempo, pero las lecciones de su ascenso y caída resuenan a través de los siglos, recordándonos lo que la humanidad es capaz de crear y destruir. Si te ha fascinado este viaje a través de las 10 batallas más decisivas del Imperio Mongol, suscríbete ahora para más exploraciones de los momentos que cambiaron el curso de la historia. La próxima semana nos sumergiremos en los secretos de otro imperio que redefinió los límites del poder humano. El pasado nunca muere completamente. Sus lecciones permanecen, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para mirar directamente a las sombras de la historia.